Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una capacitación más. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la fibra dietética. Es importante conocer los diferentes tipos de fibra que existen y cómo estos tienen pues múltiples beneficios tanto para la salud digestiva e intestinal, así como también pues de forma metabólica para poder regular la glucosa, la hipertensión, en este caso la tensión arterial y bueno, también pues los niveles de colesterol y triglicéridos. Entonces, pues vamos a revisar la información. Bien, entonces, pues vamos a platicar acerca de la fibra dietética y pues para poder comenzar es importante pues traer un poco a la memoria que tenemos pues tres principales nutrimentos que obtenemos a partir justamente de los alimentos. Encontramos a las proteínas, a los lípidos y a los hidratos de carbono, y justamente dentro de este grupo de hidratos de carbono, que también lo solemos conocer como carbohidratos, pues ahí encontramos a la famosa fibra dietética. Normalmente los hidratos de carbono se convierten a pues glucosa, que es la forma en la cual podemos obtener energía para el desarrollo de las diferentes funciones, y esto es a través del proceso de digestión, absorción y pues el metabolismo. Sin embargo, en el caso de la fibra, los alimentos o las fuentes que obtenemos para lograr pues el aporte de fibra, esta fibra no se hidroliza, es decir, no es posible su digestión y llega completamente intacta al colon, donde pues ahí se espera que justamente se empiecen a generar sus funciones, además de que también pues la microbiota intestinal la utiliza como metabolito para pues sus diferentes procesos. Entonces, pues bueno, encontramos justamente los diferentes tipos de hidratos de carbono. Encontramos aquellos que son digeribles, es decir, que pues pasan desde la boca, llegan al estómago, al intestino grueso, al intestino delgado y finalmente se excretan pues los productos de desecho de ellos. Y como ejemplo encontramos pues al almidón, que lo podemos identificar en fuentes como los cereales. Encontramos también al glucógeno, que es la forma en la que reservamos este tipo de hidratos de carbono, pero que también los obtenemos pues partiendo justamente de algunos alimentos, como por ejemplo la carne, y el excedente pues se almacena, el excedente de hidratos de carbono se almacena en forma de glucógeno, que se encuentra pues principalmente a nivel muscular, y cuando es necesario pues se recurre a él para obtener pues en este caso las necesidades energéticas que no se obtienen a partir de una fuente exterior. Por otro lado, tenemos a los hidratos de carbono que son parcialmente digeribles. Esto significa que no se digieren en su totalidad, solamente una parte, y pues en el ejemplo de ellos encontramos a la inulina, que por ejemplo lo encontramos en alimentos como las alcachofas, la cebolla, el ajo. Encontramos otros que son como más fáciles de relacionar a los manosanos y por ejemplo a la estaquiosa, que son tipos de hidratos de carbono que se encuentran particularmente en leguminosas, y que por ello pues es la situación en la que algunas personas no pueden digerir muy bien pues fuentes de leguminosas como son frijoles, habas, lentejas, que pueden ocasionar inflamación o meteorismo, la formación de gases. Y esto es justamente porque no se digieren en su totalidad, y pues hay ciertas fracciones del alimento que pues permanece sin digerirse. En el caso de los no digeribles, son aquellos que absolutamente llevan a cabo un proceso de hidrólisis, es decir, ni el ácido clorhídrico del estómago ni las enzimas que se encuentran pues a lo largo del tracto digestivo son capaces de poder hacer esa molécula mucho más simple, y esto genera que pues el alimento ingrese, así como llega a la boca, pues va a llegar completamente al intestino grueso o al colon, y es ahí donde pues tienen esta función. Y pues este es el ejemplo de los diferentes tipos de fibra dietética. Específicamente, pues aquí tenemos algunos de ellos como la celulosa, la hemicelulosa, pectinas, gomas y mucílagos y sustancias de algas.
Ejemplo de la celulosa, pues lo encontramos en algunos tallos y hojas de ciertos vegetales. En el caso, por ejemplo, de la hemicelulosa, la encontramos en la cutícula de algunas semillas. Por ejemplo, pues en el caso de los cacahuates tienen como una especie de cascarita, los frijoles igual. Estas son estas cutículas que hacen referencia a el aporte de hemicelulosa. Tenemos a las gomas y mucílago, que del mucílago pues ya hemos platicado un poco. Son las secreciones de ciertas semillas y plantas, y pues aquí podemos ejemplificar a pues la chía, encontramos a la linaza, que al contacto con el agua forman esta especie de baba, que es un mucílago, es una secreción, y que pues este mismo tiene esa función de actuar como una fibra dietética. Y bueno, al último pues son las algas marinas, que pues comentábamos en la capacitación anterior. No son muy consumidas aquí en nuestro país, pero bueno, pues sí son importantes también mencionar su función como pues una fuente de fibra. Ahora, a la fibra también la podemos, a los hidratos de carbono también los podemos caracterizar dependiendo de su grado de absorción. Específicamente la fibra dietética son hidratos de carbono que no se absorben porque no tienen una función energética, es decir, no tenemos de ellos energía para las funciones pues más básicas de nuestro organismo, y por eso se conocen como glúcidos no absorbibles, y pues no se absorben porque ya mencionábamos que pasan completamente intactos hasta el colon. Algunas de las características que tendremos que identificar en los diferentes alimentos o las fuentes para poder saber si realmente cumplen con ser una fibra dietética es que sea, pues, número 1, que sean sustancias de origen vegetal. Número 2, es un conjunto bastante heterogéneo de moléculas muy complejas. Es inatacable también por los fermentos y las enzimas digestivas. No se puede hacer absolutamente nada, por eso es que no se digieren y no se absorben. Es fermentada por las bacterias colónicas, es decir, que forma parte pues indispensable para el mantenimiento de la microbiota intestinal, esta red tan extensa de bacterias que tenemos en el colon. Y bueno, pues también tiene características para modular, pues en este caso, la cuestión respecto a la absorción del agua. Ahora, aquí en la imagen se alcanza a identificar pues esto que ahorita les acabo de comentar. Por un lado tenemos a los hidratos de carbono que sí nos aportan energía y que por ello se conocen como hidratos de carbono glucémicos, y pues en estos encontramos justamente a los que ya les había mencionado con anterioridad. Encontramos proteínas, lípidos y una fracción de hidratos de carbono. En el caso de pues la fracción que no se digiere, comentamos que era la famosa fibra dietética, y pues este es el tema que nos confiere el día de hoy. Como funciones muy generales, pues identificamos que se encarga de la absorción de agua, la regulación de la evacuación del colon, y pues esto favorece el que se evite el estreñimiento. Aumenta el volumen del alimento ingerido y eso genera saciedad, sobre todo bastante útil para los casos de personas que llegan a tener pues a lo mejor una ingesta de alimentos elevada y que por ello se pudiera llegar a estar condicionando el sobrepeso y la obesidad. Y que esto pues se relaciona también con esta cuestión de ansiedad. En otro punto tenemos la absorción gradual de glucosa, y pues esto también lo podemos traducir que es útil para regular los niveles de glucemia y la secreción de insulina, es decir, para pues tanto evitar diabetes, resistencia a la insulina, como también para tratarla. Acelera el tránsito intestinal, y pues acelerando el tránsito intestinal evitamos que permanezcan pues por mucho tiempo toxinas a lo largo del colon, y así estaremos justamente previniendo el cáncer de colon. También se encarga de la absorción. No es absorción, es adsorción, porque es como si estuviera encapsulando las moléculas de grasas, como el caso del colesterol, a partir de la combinación con ácidos biliares, y pues eso también nos ayuda a modular los parámetros de colesterol.
Fermenta, decíamos que nos ayuda a la fermentación con las bacterias que están en el colon y bueno, por último, pues favorece a la microbiota intestinal. Entonces, pues ahora ya teniendo esto como más en claro, como qué tantas funciones tiene, porque a veces pensamos que la fibra solamente tiene una función pues intestinal o digestiva, pero tiene pues ya vimos muchas otras más funciones y sobre todo pues esta última que mencionamos que era pues parte importante para el mantenimiento de la microbiota intestinal, porque pues ya también hemos mencionado en múltiples ocasiones que la microbiota incluso es considerada como el segundo cerebro de nuestro cuerpo y pues se encarga de regular muchos procesos pues en conjunto con otros sistemas como por ejemplo el sistema inmunológico, el sistema nervioso, el sistema digestivo, es decir, tiene un papel muy significativo en nuestra salud. Entonces, pues bueno, ya con ello, ahora también hacer la clasificación de los tipos de fibra que existen. Tenemos por un lado a la fibra soluble y tenemos a la fibra insoluble. Soluble porque, pues, como su mismo nombre lo dice, se solubiliza en agua, pero pues esta fibra tiene sobre todo la característica de que nos ayuda a actuar como una especie de esponja, es decir, absorber, retener agua y eso es gracias pues a las sustancias que se encuentran justo en algunos alimentos como el caso de la avena, la linaza, la chía, el nopal, que tienen, decíamos, esta especie como de baba y que esta baba pues es el mucílago y tiene esa función de ser una fibra soluble. Ahorita vamos a platicar específicamente qué beneficios nos otorga este tipo de fibra. En el caso de la fibra insoluble, pues encontramos que es aquella que se encuentra sobre todo en los tallos, en las hojas, en los cereales, como por ejemplo arroz, trigo, semillas, y en este caso pues tiene otras funciones, sobre todo la fibra insoluble sí tiene un enfoque mucho más sobre el tránsito intestinal que respecto pues a la fibra soluble, que es más bien beneficios metabólicos. Y bueno, pues aquí también les puse una rueda para que identifiquemos de los diferentes grupos de alimentos en donde se encuentra la mayor cantidad de fibra. Si se fijan, pues encontramos sobre todo fibra en los granos, pero tiene que ser un grano que no esté refinado, cuya molienda no haya sido tan intensa que esté provocando que se pierda la cascarilla de ese cereal. Y pues ejemplos tenemos muchos, tenemos maíz, tenemos el trigo, la misma avena, el arroz, entre otros. 25% en las verduras y pues verduras tenemos un abanico de opciones. Habrá algunas que en mayor medida tengan un contenido más importante, pero por ello pues ya también hemos comentado la importancia de consumir como mínimo 5 porciones al día. Están también en este caso pues fuentes como las frutas, las leguminosas, frijoles, garbanzos, soya y bueno, otros como el caso pues pudiera llegar a ser en algunas otras semillas como pues pepitas, tenemos también a la chía, entre otros. Ahora, si nos enfocamos particularmente en el caso de la fibra soluble, la fibra soluble, pues decíamos que como característica tiene la capacidad de retener agua, formar geles, que es esta consistencia viscosa, como el caso de la chía, que al remojo suelta una especie de babita. Bueno, pues decíamos que era el mucílago. Y pues en este caso justamente las fuentes de esta fibra soluble, pues aquí las tenemos: avena, chía, nopal, linaza, psyllium, pectinas, goma guar, goma tragacanto, entre otras. Ahora, en el caso de la fibra insoluble, es aquella que permanece sin cambio también durante la digestión, pero que sobre todo se relaciona con las características para mejorar el tránsito intestinal, las características de las heces fecales, tanto volumen, consistencia, y pues en este caso lo encontramos en alimentos como pues el trigo, maíz, avena, arroz, que ya lo habíamos mencionado, y también pues en algunas verduras. Entonces vamos a revisar
¿Qué beneficios son los que nos otorga cada una de ellas? La fibra insoluble, que es esta última que dijimos que se encontraba sobre todo en cereales, verduras, frutas, pues no es soluble, no presenta viscosidad, tiene alta capacidad de absorción de agua, no es fermentable y de los beneficios fisiológicos nos ayuda a reducir la constipación, acelera el tránsito de la materia fecal, reduce la posibilidad de cáncer de colon e incrementa la masa fecal, que pues ya también hemos por ahí estado en algunas otras capacitaciones platicando sobre pues lo importante que es también ver las características pues de nuestros hábitos defecatorios, porque pues esos nos pueden hablar también de pues el estado de salud digestiva e intestinal. En el caso de la fibra soluble, pues es una fibra que es soluble en agua, tiene la capacidad de fermentación muy alta también el grado de su viscosidad, y los beneficios pues comentábamos que eran más bien de tipo metabólicos, ayudan a reducir pues el colesterol total, el colesterol LDL, que sabemos que era el colesterol malo. Tiene un ligero efecto en el incremento de la materia fecal, ayuda a regular los niveles de glucosa, de triglicéridos, entonces esta está mucho más enfocada pues justamente para esos casos. Y bueno, yo les comentaba que justamente la fibra dietética pues ingresa a la boca y va recorriendo todo el tracto digestivo hasta llegar al colon. No sucede absolutamente nada en el estómago ni en el intestino delgado, porque pues estas sustancias, como puede ser jugos gástricos y las enzimas, no tienen efecto sobre ellas, sino más bien ya su función pues comienza a actuar a partir del colon. Y aquí está lo mismo, nada más que pues más digerible, con ya las descripciones respecto a cómo es que se lleva a cabo pues los diferentes efectos sobre la salud. Por ejemplo, dice que pues la fibra soluble disminuye el vaciado gástrico, esto genera que permanezca mucho más tiempo el alimento con este tipo de fibra dentro del estómago, y eso, el efecto se traduce en un aumento de la sensación de saciedad. En el caso del intestino delgado, disminuye el tiempo de tránsito. Esto favorece que no se quede mucho tiempo el alimento dentro del intestino, que en este caso es sobre todo en el intestino grueso, que es ya donde está la formación de las heces fecales, y pues esto también genera que haya pues el evitar la prevención, también evitar o prevenir pues en este caso el cáncer pues principalmente de colon. Y bueno, pues por otro lado pues deseamos también la importancia de todos estos efectos sobre pues la salud también de la microbiota intestinal. Ya casi para finalizar pues tenemos el requerimiento, cuánto es lo que necesitamos en promedio y mínimo al día. Pues se habla que para un adulto en promedio el aporte de fibra tiene que ser de 20 a 35 gramos al día, y que debe de provenir de diferentes fuentes, es decir, no exclusivamente nada más de verduras, sino que debe de ser verduras, frutas. Por ello, la importancia de que la alimentación sea completa, que incluya pues alimentos de los diferentes grupos, y que esto pues a su vez no solamente nos aporte fibra, sino pues todos los nutrimentos esenciales. Si llegara a existir el caso de algún problema o que el requerimiento pues a lo mejor esté aumentado, que se requiera pues a lo mejor alguna fuente extra, pues bueno, buscar fuentes de pues en este caso suplementos que justamente contengan estas fuentes de origen vegetal, como ya lo vimos con las características, para que pues pueda utilizarse y se puedan cumplir sus beneficios. Ahora, por otro lado, pues ya como último, pues tenemos también que la fibra puede llegar a tener una forma de actuación como parte, decíamos, de la microbiota intestinal, porque pues la microbiota intestinal necesita estarse alimentando a partir de los sustratos provenientes justamente de este tipo de alimentos ricos en fibra. A eso nosotros lo conocemos como prebióticos, es decir, es el alimento para que la bacteria que se encuentra en el colon pues siga
reproduciéndose y siga manteniéndose, pero pues obviamente son bacterias benéficas. Por otro lado, los probióticos son aquellas sustancias, principalmente pues alimentos o puede ser en suplemento, que contienen pues microorganismos vivos, bacterias benéficas vivas y que los ingerimos. Ejemplo de alimentos que contienen ello, pues está por ejemplo el caso de los alimentos fermentados como el yogurt. Muchas veces utilizamos otros productos con pues una marca muy famosa que nos vende que pues en una cantidad muy reducida de bebida pues obtenemos estas bacterias, pero la realidad es que al venir mezclado con azúcar pues el efecto de las bacterias se pierde. Entonces, pues para que realmente aseguremos que un alimento fermentado contiene pues probióticos, principalmente tiene que tener un sabor agrio, porque eso me está hablando de un proceso de fermentación. Entonces, pues el ejemplo de un yogurt, pues obviamente tendría que ser con un sabor agrio proveniente de la fermentación de estas bacterias. Y por último tenemos a los simbióticos, que los simbióticos pues tienen el efecto tanto de actuar como prebiótico, como alimento de bacterias y como la misma bacteria que ingresa al colon. Entonces, pues dentro de los efectos encontramos de los prebióticos, tienen efectos metabólicos, favorecen la absorción de agua y de calcio, modulan también el metabolismo de los lípidos de las grasas y bueno, tienen un efecto conocido como masa porque nos ayuda a evitar y a prevenir o incluso pues también de forma terapéutica al tratamiento del estreñimiento. En el caso de los probióticos tiene efectos protectores, prevención de infecciones intestinales, prevención de infecciones sistémicas, también reduce las manifestaciones de alergias, infecciones vaginales, partos prematuros, mejora la esteatosis hepática, es decir, el hígado graso, entre otras. Incluso pues dice también que participa para poder disminuir los efectos del Helicobacter pylori, que es la responsable de la gastritis. Y los simbióticos también nos ayudan a prevenir enfermedades de tipo digestivas, incluyendo pues en este caso la enfermedad inflamatoria intestinal y el cáncer colorectal. Y bueno, pues este fue el tema de la fibra dietética. Gracias por acompañarnos, los espero el día de mañana con otro tema más de salud.